Sé que ya están cansados, es un tema que de pronto puede generar mucha inquietud, pero que espero no solo a ustedes, sino también a sus familias les pueda servir como un método de análisis sobre lo que es la parte del desarrollo social y el comportamiento ético y lo que tiene que ver, de acuerdo a la historia de la humanidad, muchas de las cosas que pueden implicar que el mundo y nuestra sociedad está viviendo en el día de hoy. El tema de educación, democracia y libertad se basa fundamentalmente en cosas grandes, desde la educación en la primera infancia y el papel que tienen las decisiones que como adultos, y en el caso nuestro, en la más humana de las profesiones que es la medicina, implicaría lo que es la relación médico-paciente. Muchas de las cosas que hoy en lo que el desarrollo de la medicina y las ciencias sociales están cambiando, y el efecto, muchas veces negativo, que la masificación y la llevada a las redes sociales hace que la medicina pase a perder el respeto por la intimidad del paciente y lo que es simplemente la comercialización del acto médico. Esta frase es importante: todos estamos determinados por el hecho de que hemos nacido humanos y en consecuencia por la tarea interminable de tener que elegir constantemente. Tenemos que elegir los medios junto con los fines. No debemos confiar en que nadie nos salve, sino conocer bien el hecho de que las elecciones erróneas nos hacen incapaces de salvar. Nadie elige nacer, eso es un hecho, pero cada uno de nosotros sí elige cómo vivir. Ahí está la importancia y la responsabilidad del libre albedrío entre lo que vamos escogiendo por hacer de nuestra vida. Tenemos que seguir trabajando en una educación humanista, educar en la ética, un concepto grave. La mayoría de nuestros profesores de ética, no solo en Colombia, sino en el mundo, no pasan de ser grandes teóricos, donde se ha confundido el desarrollo de la ética con una actitud de sanción. La ética no coarta la libertad. No podemos decir que somos éticos si no nos estamos enfrentando al bien y al mal, y con la conciencia de elegir libremente escogemos el bien. Y realmente muchos de nuestros profesores, o los invito a preguntarse quién de ustedes pasó la ronda con un profesor de bioética y vieron tomar una decisión incorrecta en los momentos de verdad, y ese profesor de bioética dijo esto es lo correcto. Yo creo que nadie. Entonces la ética teórica es vanidad. Segundo, se perdió la autoridad. El concepto, estamos confundiendo autoritarismo con autoridad. La autoridad viene del latín augeo, que quiere decir hacer crecer. Y si nosotros no educamos sobre los dos aspectos fundamentales de la lógica, que son el análisis y la síntesis, lo que estamos formando es profesionales mediocres. Hagan un ejercicio, llamen a un sitio a que les resuelvan un problema, y la respuesta es voy a escalar el problema, voy a escalar el problema. Nadie decide. Es una sociedad de mediocres, de imbéciles. Hay mucha gente que no tiene cerebro, desafortunadamente, sino prolongación del cuello. Y eso está llevando a una sociedad condenada al fracaso. La universidad, otro problema, y este sí que lo ha vivido, ya no solo. La universidad privada se volvió un púlpito y la universidad pública se volvió un foro de debate. La universidad es para enseñarnos a pensar, a tomar decisiones, pero no a adoctrinar. Por eso Colombia está viviendo la crisis actual, más allá de un concepto político, es un concepto de valores, es un concepto donde nadie tiene claro qué está haciendo. En estos días me llega uno de mis estudiantes que le tocó pandemia, y el único paciente que había visto lo había visto por internet. La única microbiota que vio la vio en una diapositiva. Y me dice, doctor, mañana no voy a rotación, tengo partido de basquetbol. ¿Sabe qué hace uno? Y ahora con eso de que usted discrimina es mucho más grave. Le dije, ¿sabe qué? Présteme la hoja de calificaciones, vea, 5. ¿Cómo así, doctor? Si es que vas a ser un basquetbolista del putas, no, eso no hay ninguna duda. Sócrates
fue condenado por Anito, Melitón y Licón. Y esto es importante, fue porque cuestionó la realidad vigente. Porque ninguna autoridad viene de poder o de precepto divino. Entonces nosotros, si no empezamos a cuestionar qué nos está pasando y no le enseñamos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a cuestionar, a pensar, a analizar y a criticar, la sociedad va camino al caos, que es lo que estamos viviendo, un desastre social, no solo en Colombia, en el mundo. La verdad no proviene, la verdad proviene de la argumentación, nunca de la tradición y mucho menos de rangos divinos o sociales. ¿Por qué la mediocridad profesional? Es más grave en nosotros como médicos, claro, que la que pudiera tener un diseñador de interiores o de modas, claro, a él no se le muere nadie. El problema es que a nosotros se nos muere el paciente. El problema es que ese que se muere es irreemplazable. ¿Y saben qué es lo importante? Que puede que nadie se dé cuenta. Por eso la moralidad de un acto la define la intencionalidad. Por eso cuando un juez juzga a un criminal, puede ser injusto, así la condena sea justa, porque no puede juzgar con pasión, tiene que juzgar con neutralidad. Platón decía muy claro, la opinión verdadera es un punto intermedio entre la ignorancia y la sabiduría. Eso le digo a mis estudiantes. Aprenden a repetir como loros por TikTok, por Facebook, por todo. No podemos seguir volviendo la medicina un espectáculo, como lo escribe Vargas Llosa en su libro La Sociedad del Espectáculo. No, hay cosas que no se pueden seguir llevando a ese punto, porque una cosa es que yo repita algo que es verdad y otra cosa yo sepa argumentar la verdad. Esa es la diferencia entre el médico y el auxiliar de enfermería, entre el chef y el cocinero. Nosotros estamos formando, con respeto entre los médicos, muchos cocineros, muchas auxiliares de enfermería. Eso solo nos damos cuenta del dolor cuando les toca que nos atienda a nosotros o a alguien que queremos, porque es un loro que repite, pero que no es capaz de dar sustentación de lo que está haciendo. La pérdida del análisis racional lleva a perder el norte por persuasión. La sofística es el arte de probar cualquier cosa. El eclecticismo es de usar cualquier teoría con tal de convencer. Ustedes lo están viendo en Colombia. La única manera de discutir con un ignorante es ignorarlo, porque no encontraremos ningún argumento para convencerlo. Pero como tenemos una sociedad formada con superficialidad, por eso nos están llevando al caos y nos estamos destruyendo y estamos terminando odiándonos todos. Destruimos nuestra imagen, la medicina, el derecho, la arquitectura, la caridad, la intimidad, quieren ser un espectáculo. ¿A ustedes no les parece ridículo que las sociedades científicas no se pronuncien con claridad cuando nosotros estamos viendo que una fórmula médica sale con el diagnóstico? Juan Guillermo Tamayo, gonorrea, y esa la recibe la secretaria, el farmacéutico, todo el mundo, y nadie dice que tiene que decir, no, que es un código. A los 15 días todo el mundo se sabe el código de SIDA, de gonorrea, de sífilis, de lo que usted quiera. Eso debía pronunciarse las academias y las sociedades científicas. Hablando ahorita de lo de intestino irritable, que efectivamente se debe hablar de intestino irritable y no de colon irritable, porque es como la vena Quaker, va de la boca al ano. Entonces, nosotros deberíamos tener claro que y ayer lo hablaba con algunos colegas, porque la Sociedad Colombiana de Pediatría, de Endocrinología, no se pronuncian que los restaurantes escolares los tiene que manejar es una persona competente y no la que el político de turno entregue. ¿Cuándo vamos a cambiar todo lo que se ha hablado si desde el principio estamos partiendo mal? Entonces, ¿y cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sabe cuál es? Que la gente está comprometida con no comprometerse. Nadie quiere asumir responsabilidades más allá de la publicidad. Y cuando nosotros vamos a elegir, y hablo de la medicina, e insisto, porque es la más humana de las profesiones, cuando se va a elegir, hoy se eligen quién va a entrar a una facultad de medicina, porque tenga cómo pagar,
no porque tenga cómo saber. Y claro, esas son las políticas gubernamentales. Miren, la única igualdad para la que puede aspirar el ser humano es la igualdad frente a la ley. Hay negros, hay blancos, hay enanos, hay brutos, hay chiquitos. Yo no puedo poner porque soy enano y quiero cambiar focos, me tienen que dejar. O porque me gusta la física nuclear, me tienen que graduar de físico nuclear. Porque la responsabilidad es muy grande. Entonces, cuando voy a elegir un médico o a formar una persona como médica, debo que mirar que las 3 formas del amor son eros, filia y ágape. Eros no es el sexo, es el placer. Filia es la amistad y hay 3 tipos de amistad: por placer, por interés y por virtud. Por placer, como la que tienen los niños, por eso cambian de amigos como cambiando de juguetes. Por los adultos manejamos el interés y por eso hay que ponerlos a firmar, para que no se mamen. Pero cuando yo voy a escoger un estudiante de medicina, o voy a formar un médico, o voy a formar una persona en ciencias humanas, tengo que mirar que tenga ágape. Ágape es el amor con altruismo, donde yo presto un servicio sin esperar nada. O como decía Spinoza, el premio de la virtud es la virtud misma. Uno hace las cosas simplemente por el placer de servir, no por lo que me van a retribuir. Hoy tenemos muchos filia, pero filia ni siquiera por placer, por interés. Entonces preguntémonos cada vez que actuamos, si estamos actuando con esa responsabilidad y si sí le estamos reflejando al que está al lado, que estamos haciendo un acto altruista, el deseo de servir, que es la razón de ser, es el tuétano del médico. Mire, ¿por qué el mundo está acabado? Porque fue educado en la religión, mas no en la ética. Si vemos, las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. De esas 3, quizás la que sería más bella sería la caridad. Pero como se ha dicho tradicionalmente en Colombia, caridad con uñas. Ustedes no han visto que todo el que hace una obra de caridad la publica. Ya no es una virtud. Pero un Estado debía desarrollar su sistema educativo sobre las virtudes cardinales. Valor, ¿cierto? Que no, todas las virtudes tienen un término medio. Entre el valor está el cobarde y el temerario. Nadie quiere tener de amigo o nadie quiere tener un cobarde al lado, pero un temerario es un estúpido, es el que no calcula las consecuencias. El valiente sabe las consecuencias. Por eso cuando usted lo hace por respeto y por amor a la patria, sería un título honorífico. Pero si usted hace las cosas sin calcular, como los imbéciles que se toman selfies y se caen por un precipicio, eso es uno menos, ese no, realmente la sociedad necesitaba poco de él. Sí, ¿cuál es la madre de las virtudes? Como lo decía San Agustín, es aquella que escoge con sagacidad. La madre de las virtudes es la prudencia. Sí, entonces, por eso para vivir no se vive con extremos, como decía la doctora ahora con lo de las dietas. Uno puede hacer trampa y se tira 2 peos más un día y no pasó nada. Sí, pero ni el bobo ni el avispao, el que va por la mitad es al que le va bien. Templanza es ser capaz de controlar mis propios impulsos, y para eso se requiere educación y para eso se requiere autoridad. Pero la más bella de todas sería la justicia, y Colombia la vive tristemente. Justicia no es darle a todo mundo por igual, es darle a cada cual lo que se merezca, y es la única manera de alcanzar la paz, con justicia, y la justicia es al que la hizo la paga. Y ahora ustedes y en sus facultades probablemente volvieron y les hablaron de ética y moral, pero se la hablaron etérea, pero se puede volver elemental y se puede volver que transcurra dentro de la vida de uno, no porque seamos perfectos, sino porque debemos buscar llegar a ser virtuosos, así mejorar cada día como seres humanos. Entonces, miren el origen. Acrateia es la falta de gobierno sobre sí mismo. Pero es muy grave la apatía moral, que tiene 2 componentes trascendentales: la alogia
que es la falta de juicio moral. Miren, el otro es un simple dato. A eso, no es que las guías de práctica clínica no sirvan, sí sirven, claro, pero es que las guías de práctica clínica son construidas teniendo una campana de Gauss. Y hay gente, y la gran mayoría están en la mitad, pero tiene extremos. Cuando ustedes tienen su paciente en el consultorio, puede que no esté en la campana de Gauss en el centro, esté en los extremos. Solo el buen médico es capaz de discernir eso. Si ustedes pierden el poder de tener la capacidad de singularizar su paciente, no solo no están haciendo buena medicina, están siendo injustos. Están haciendo lo que no les gustaría que se hiciera con ustedes. Uno es buen médico o hace las cosas buscando ser buen médico o cualquier buen profesional. Cuando pasan los años, cuando usted lleva 30 o más años y se sigue levantando a hacer con amor lo que le toca por obligación. Y anestesia moral es la incapacidad de reconocer el otro como a uno mismo. Una sociedad guiada por la técnica es una sociedad carente de ética. No podemos, no es que no se pueda hacer publicidad, no es que no se pueda promover los servicios. Lo que pasa es que no podemos hacerle creer a la gente simplemente por medios de información que todo se vale y que somos dueños de una verdad absoluta. Cuando el ser, miren, en matemáticas el orden de los factores no altera el sumando, pero en medicina la suma de las partes no es igual al todo. En la medida en que fraccionamos el ser humano, perdimos la confianza del paciente y perdimos la capacidad de ayudarle a vivir o a morir. Se requiere temperamento y carácter, esto es muy importante, por eso hay cosas que no tienen solución. Un pedófilo será un pedófilo toda la maldita vida, y si usted lo suelta al lado de una escuela, después de 30 años de cárcel, vuelve y hace lo mismo. El temperamento no se cambia, el carácter se forja, y para forjar el carácter se requiere educación, pero educación de calidad. Ustedes se han preguntado cuál es la universidad más grande de Colombia. Yo no la voy a decir, pero sí les voy a decir quién la fundó. El criminal más grande que tiene Colombia, que está preso por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué presentación tiene que la universidad más grande del país sea fundada por un criminal? No estoy diciendo que quien estudie o salga sea malo, no. Solo estoy diciendo que si usted lleva su hoja de vida a cualquier parte del mundo y usted está formado en una universidad creada por un criminal, tiene poca presentación. Y tiene más poca presentación que el Estado colombiano la permita. ¿Qué es la ética? Es la conciencia de la moral. Usted puede ir, ve que hay unos comportamientos en un país, en una región, y usted no está de acuerdo con ella, se retira allá. Listo. ¿Cuáles son las reglas morales necesarias para una sociedad? No sería necesario preceptos morales si viviéramos en un mundo ideal. Las reglas morales indiscutiblemente son necesarias para orientar nuestra conducta social. No basta solo con el derecho. Por eso ustedes están viendo que imponer cambios que nos permiten vivir en convivencia y en unas normas no están orientadas a respetar el derecho, están orientadas a romper las culturas, a hacernos perder la cultura, porque la cultura, o a imponernos nuevas culturas, porque la cultura es más fuerte que el derecho. La autonomía no es independencia absoluta, es interdependiente. La ética no se produce en el vacío. Las reglas de la ética no tienen que coincidir con las de una moral preestablecida. Entonces, ¿qué deberíamos hacer fortaleciendo un sistema educativo? Educar fortaleciendo 3 virtudes básicas: coraje para vivir frente a la muerte, generosidad para convivir con los semejantes y prudencia para sobrevivir entre necesidades que no podemos abolir. ¿Qué tienen que entender ustedes? Nacer es un bambazo, es un óvulo y 1.000.000 de espermatozoides. No, dicho, estamos aquí de buenas. Pero morir es un destino, ¿sí? Y el dilema ético de la medicina moderna no es la eutanasia, que eutanasia ahora, como lo decían también en la charla de probióticos, que cuando hablaban de eubiosis simplemente quiere decir, bueno, eu es bueno. Entonces, la eutanasia es una muerte buena,
sea independiente como la quiera mirar, pero el objetivo final es ese, y sobre mi alma y sobre mi cuerpo soy soberano, ni Dios ni la ley. Pero la distanasia, que es el encarnecimiento terapéutico, el animal médicos que no aceptan, ni entienden, ni conocen la historia natural de las enfermedades para saber cuándo hay que parar para que la naturaleza actúe a su real saber y entender, si está llevando a mucho sufrimiento humano, porque estamos no mejorando la vida o alargando la vida, sino prolongando la muerte en muchas de nuestras actuaciones. La educación exitosa es si formamos seres humanos con autonomía. Yo les decía en la charla de ayer, usted puede que no tenga que manejar un inhibidor de PCSK9, pero usted sí tiene el deber de saber cuándo no deja a ese paciente a ese nivel y lo remite oportunamente para que se le ofrezca ese beneficio. Y para tener autonomía, aún con todos los cambios que ha tenido el ejercicio médico en la actualidad, hay que tener conocimiento. Y para tener conocimiento solo hay que hacer una cosa, entucar dendrita y borrar rayita. De resto no hay otra manera, hay que dedicar tiempo y hay que estudiar. Virtudes sociales, a los estudiantes se los digo desde quinto semestre, que su yo futuro no se arrepienta de su yo presente, porque ya sus vecinos saben si van a ir donde usted como médico. Eso es una realidad absoluta. Y disciplina intelectual, porque indiscutiblemente si dejas 3 días de estudiar, tus palabras empezarán a perder placer. Sabor. La primordial en la educación es abrir el apetito cognitivo del alumno. El verdadero maestro es capaz de seducir sin hipnotizar y la pedantería boicotea la pedagogía. Cuanto menos padres quieren ser los padres, más paternalistas se le exige al Estado. Es lo que estamos viviendo. Todo el mundo tiene derecho, el libre desarrollo de la hijueputalidad en todo su esplendor. Como maestros debemos tener presente que la educación sirve para formar gente sensata, no para formar santos. Y no se puede educar sin contrariar en mayor o menor medida al alumno. Para poder ilustrar su espíritu hay que formar ante todo su voluntad, y eso indiscutiblemente duele. La educación familiar funciona por vía del ejemplo. No es lo mismo procesar información que comprender significado. No es lo mismo el conocimiento verdadero que la verdad. Si ustedes se forman como médicos, tienen que conocer la razón de ser de las cosas. ¿Qué está pasando? Cogen estudiantes de quinto, sexto semestres y en vez de ponerlos a estudiar las ciencias básicas, en vez de entender la enfermedad, hacen guías. Son técnicos, no son médicos. Sí. Acuérdense que la palabra paciente viene del latín pati, que quiere decir el que sufre. Y la palabra clínico viene del griego clínica, que quiere decir lecho. Buen médico es aquel que sabe cuidar al que sufre en su lecho. Alumno viene del latín alumnus, que quiere decir mantenido. Y maestro es aquel que es capaz de enseñar su profesión engrandeciéndola. Los demás son cagados profesores. Debemos una educación orientada a la formación del alma y el cultivo respetuoso de valores morales y patrióticos para que ésta sea de mayor rango que la instrucción que da a conocer destrezas técnicas o simples teorías científicas. Educar contra la miseria y la ignorancia. Por eso no es simplemente construir colegios, escuelas, universidades, es educación de calidad. ¿A ustedes les parece justo que Colombia tiene más facultades de medicina que Estados Unidos y Canadá juntos? Que una persona haga un esfuerzo por pagar más de 20 millones por un semestre de educación de medicina y su profesor sea el que le toque en un centro de educación porque por aterrizaje forzoso lo obligan a recibir a un estudiante y no tiene deseo de enseñar y a lo mejor no tiene la formación moral para enseñar. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está saliendo de esa formación? ¿Cuál es el desastre que nos espera y que estamos nosotros construyendo para que esos estudiantes que se forman encuentren un ambiente adecuado desde el punto de vista laboral, académico y de su formación? Bueno, como hablábamos el día de ayer, pues realmente parte de la problemática que vive el mundo actual es que la gente ya no lee, la gente no revisa y no conoce la historia y por eso terminamos siendo
víctimas de todas las problemáticas que históricamente las sociedades pagan y que las generaciones pagan. Entre ellas el valor más preciado que puede tener un ser humano y una sociedad, que es la libertad. Entonces, si nosotros vemos esta primera parte, todos estamos determinados por el hecho de que hemos nacido humanos y en consecuencias por la tarea interminable de tener que elegir constantemente. Tenemos que elegir los medios junto con los fines y no debemos confiar en que nadie nos salve, sino conocer bien el hecho de que las elecciones erróneas nos hacen incapaces de salvarnos. En síntesis, nadie elige nacer, pero uno sí elige cómo vivir. Y cada día es una elección. Les mencionaba el día de ayer que una de las problemáticas que vemos es que la gente está comprometida con no comprometerse. Usted llama a pedir una solución a una entidad y le dicen, perdón, yo voy a escalar el problema, pero nadie te decide. Entonces, eso está llevando a que la sociedad simplemente se difumine, se diluya y no lleguemos en última instancia a tomar soluciones reales. Una educación humanista busca educar en la ética. Ha sido un concepto erróneo pensar que la ética es un manual de lecciones teóricas. Es lo que ha llevado a que encontremos que muchos de los profesores de bioética y de ética en las universidades no pasen de ser teóricos que nunca enfrentan la realidad de la vida diaria. Por eso la ética no es una ciencia teórica, la ética es una ciencia de la libertad, del ejercicio práctico, de enfrentarnos a los problemas y tener la capacidad, siempre y cuando no estemos bajo presión, de elegir entre el bien y el mal. De resto, no tendría ningún sentido. Nadie es antiético porque le ponen un revólver y lo ponen a hacer lo que no es. Hay una ética de la responsabilidad, hay una ética de la convicción y hay una ética de la responsabilidad. En la de la responsabilidad, sin renunciar a nuestros principios, protegemos el bien más sagrado, que es la vida. Recuerden que efectivamente, si nosotros actuamos bajo esos preceptos, como las ciencias humanas no son exactas, lo que termina en un momento dado definiendo que actuamos bien es la moralidad de nuestros actos, es la intencionalidad con que actuamos. Muchas veces los resultados no van a ser los esperados. Es la misma situación que pasa con nuestros pacientes. Nuestra responsabilidad es estudiar, formarnos, prepararnos y ofrecerles lo mejor, pero nunca podemos garantizar ningún tipo de resultado absoluto. La autoridad viene del latín augeo, que quiere decir hacer crecer, y debemos educar a todos los profesionales, pero efectivamente en el médico es una parte trascendental. Debemos educar en la lógica, ¿sí? Es decir, desarrollar sus dos aspectos fundamentales, el análisis y la síntesis. Ustedes también durante todo su proceso de formación terminaron dándose cuenta que tienen compañeros absolutamente teóricos, pero incapaces de tomar una decisión. Son absolutamente mediocres. Es igual cuando uno se pregunta, yo estoy pensando algo malo, ¿no? Eso es normal, en una rabia a uno se le pasa todo por la mente. ¿Cuál es la diferencia entre un malvado y un justo? Que a los dos se les pasa lo mismo por la mente, pero el justo no lo ejecuta. La universidad no es un foro de debate, ni un púlpito, también se lo decía. ¿Qué acabó la universidad pública en Colombia? Que se volvió un foro ni siquiera de debate político, sino de adoctrinamiento político. Y les decía, un país como el nuestro, ¿qué futuro en educación tiene? Y lo mismo puede pasar en muchas partes de Latinoamérica, pero nosotros vivimos una situación muy grave. La universidad más grande de Colombia la fundó un individuo que está preso por crímenes de lesa humanidad. Sócrates fue condenado simplemente porque cuestionó las leyes de griegas en su momento, pero murió en honor a la verdad. ¿Por qué la mediocridad profesional? También hablábamos ayer de la importancia que tiene una formación bien estructurada. Vemos que a los muchachos hoy, no sé en otras carreras, pero en medicina, se les volvió que las guías son la forma de estudiar. Entonces un estudiante de séptimo semestre, de quinto semestre, que no sabe qué es un tromboembolismo pulmonar, que no ha examinado a un paciente en la vida, se sabe de memoria las guías de tromboembolismo pulmonar.
pero eso no quiere decir que sepa medicina. Yo le digo a mi mamá que lea diabetes y le hago un examen y tiene 83 años y gana el examen de diabetes. ¿Sabe diabetes? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? El conocimiento que no se aplica es vanidad. Y como decía Pascal, vanidad es sentirse rey de su propio culo. Eso no tiene ningún valor a la hora, porque no terminamos prestándole ningún servicio a la humanidad. La pérdida del análisis racional lleva a perder el norte por persuasión. Estamos llenos de este tipo de personajes que llevan a nuestros pueblos, sobre todo en Latinoamérica, al desastre. La sofística es el arte de probar cualquier cosa y el eclecticismo utilizar cualquier teoría con tal de convencer. Señor, está de noche. No, pero es que el día, que el sol, que el medio ambiente, que... Entonces te contestan de todo menos lo que estás preguntando y menos de justificar las cosas. Destruimos nuestra imagen, la medicina, el derecho, la arquitectura, la caridad y la intimidad terminan siendo un espectáculo. Lo que decía nuestro premio Nobel peruano cuando decía la sociedad del espectáculo, realmente todo se volvió un circo. Ustedes van a pasar una ronda, encuentran un paciente con una tuberculosis pleural, lo encuentran aislado, todo mundo de tapabocas, y pregunta usted si la tuberculosis pleural, no, pero es que dice que hay que aislar al paciente tuberculoso, y entonces todo el mundo entra donde un paciente que no es bacilífero, tapado porque la norma dice eso. O cosas tan sencillas, hay un sintomático respiratorio que son 2 semanas tosiendo y expectorando, le pide una vaciloscopia y lo aíslan, simplemente por el hecho de que usted pide una vaciloscopia. Es la imbecilidad humana llevada al extremo. Les decía que cuando analizamos el ejercicio médico, definitivamente en todas las profesiones, pero aquellas que tocan más estrictamente con el ser humano, tiene que existir en un momento dado criterios de selección muy estrictos. Sí, y en esto, acuérdense, debemos interrogar y buscar que efectivamente cuando estemos seleccionando un estudiante, entre las diferentes formas del amor, la que tenga más fuerte es el ágape. Y decíamos el día de ayer también que ágape es el amor con altruismo, donde uno presta el servicio sin esperar nada, donde uno aprende a sentir el dolor ajeno. Es lo que les decía también, que describe tan bellamente Spinoza, el premio de la virtud, es la virtud misma. O como decían de Jesucristo, de 10 ciegos solo uno volvió a dar las gracias. Entonces, ¿por qué la vida es una tragedia? Muy sencillo. Nacer es un bambazo, un óvulo y 1.000.000 de espermatozoides, están aquí es de buenas, pero morir es un destino, ¿sí? Hablábamos de las virtudes y es enfatizar nuevamente, el mundo está en crisis porque fuimos educados a punto de religión, cualquiera que sea, y la religión, la única manera de sobrevivir fue con el temor. Y la sociedad actual le perdió el miedo a la muerte y al diablo. Entonces uno se pregunta, ese no era la razón de ser. Si se hubiera hecho una educación simultánea en ética, acuérdense que a Juan Pablo II le preguntaron que qué era para él el infierno, y lo contestó muy claramente, es un estado del alma. O sea, hay gente que vive en el infierno, porque es que la maldita conciencia, usted puede mostrar todo lo que quiera, pero la conciencia lo perseguirá donde quiera. Entonces, la caridad, que era la más bella de las virtudes teologales, se volvió vanidad. Vea, que eche de la platica para que el éxito haga la obra de caridad, y es para ahorrar impuestos. Entonces, es una virtud que ha perdido su valor y su fortaleza como tal, pero un Estado laico debería tener una educación, les decía, fundamentada en el valor, no en la temerariedad ni en los cobardes, en la templanza, educando y haciendo entender nuestro propio autocontrol. Acuérdense, el valor ético más bello es el respeto por la vida, mi vida y la de los demás. Y yo no mato a este señor ni le hago daño, no porque me voy para el infierno, sino porque es irreparable, no vuelve a nacer. Acuérdense que es lo que decíamos,
Para nacer hay mucha parte de azar. Entonces, en el momento en que usted destruye una vida, esa vida es irreparable. Por eso no hay manera de cuantificarla. La prudencia, como decía San Agustín, la prudencia es una virtud que escoge con sagacidad. Entonces, la madre de las virtudes es la prudencia. Y la justicia, en países como el nuestro, que hemos vivido en guerra toda la vida, tratamos ahora de creer que justicia es darle a todo mundo por igual. La justicia es darle a cada cual lo que se merece. Si no se hace eso de esa manera, siempre quedará resentimiento, siempre habrá odio y siempre en la mente del ser humano, tarde que temprano, existirá el deseo de venganza. Si no se logra una concepción de justicia, como filosóficamente la tienen desde los griegos y como principio aristotélico, no habrá nada. Recuerden que todas las virtudes tienen un término medio, con excepción de la justicia. Uno no es medio justo o medio injusto. Ética y moral no son lo mismo. Conozcamos los orígenes. Acrateia es la falta de gobierno sobre sí mismo. Apatía moral, que tiene dos componentes. La logia, que es la falta de juicio moral, donde el otro es un simple dato. Y vuelvo a la formación a punto de guías. Entonces estamos formando muchachos sin sensibilidad social. Vuelvo y les digo, profesores de bioética que no van a una ronda y tienen que tomar una decisión y de enseñarles, mire, lo que está haciendo el oncólogo no es prolongar la vida, sino alargar la muerte. Eso no tiene sentido. No, o miren los gastos que se están haciendo en este sistema de salud y este paciente hay que sentarse y hablar con él y explicarle. Por eso cuando se hacen acciones futiles, el médico no tiene que esperar que la familia o nadie le diga cómo debe actuar. Estamos obligados, por respeto al paciente y por cuidar los recursos económicos, no hacer acciones futiles. Anestesia moral, la incapacidad de reconocer al otro como a uno mismo, carecen de ética. Y recuerden, el temperamento se nace con él, está en los genes, es incambiable, lo que les decía de la acción del pedófilo, pero el carácter se cultiva. Nadie nace virtuoso y probablemente no lleguemos nunca a lograr lo que los grandes filósofos buscan de buscar la felicidad, pero sí podemos llegar a buscar y a tener la tranquilidad. La ética es la conciencia de la moral. No serían necesarios preceptos morales si viviéramos en un mundo ideal. Las reglas morales son necesarias para orientar nuestra conducta social. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Y no se les olvide. Lo único que es más fuerte que la ley es la cultura. Por eso los cambios que buscan inestabilizar el mundo en este momento y que en algunos casos creíamos que eran teorías conspirativas, son una realidad. El mundo tiene un problema de sobrecrecimiento. Les decía que el problema en la medicina genética próxima no es la inmortalidad, porque puede haber hombres amortales, de acuerdo a los trabajos de ingeniería genética que se están haciendo. Entonces, ¿qué está llevando el sobrecrecimiento a nivel mundial? Que en vez de hacer educación y en vez de crear un modelo educativo, aparecen teorías como las teorías de género, la cantidad de absurdos en el comportamiento de la sociedad que lo que están terminando es a enfrentar a todos los seres humanos frente a principios y preceptos claramente establecidos por la historia y que vienen de muchos años atrás. No basta solo con el derecho, la autonomía no es independencia absoluta, es interdependencia. La ética no se produce en el vacío, nada viene de la nada, solo los átomos y el vacío, pero de resto todo tiene un origen, tiene una génesis. Las reglas de la ética no tienen que coincidir con las de una moral preestablecida. Y decimos, usted va a un país musulmán y a las mujeres las obligan a ponerse la burka y a comportarse como ellos lo quieren. Pero ellos van a Occidente y Occidente tiene que asumir la cultura de ellos. No, el respeto debe ser bidireccional. Si una cultura me acoge, yo me acojo y respeto los principios de esa cultura, pero no se los impongo. Si partimos de eso, nunca va a haber un proceso de acercamiento y siempre el resultado final será la violencia.
Educar fortaleciendo las virtudes básicas, coraje para vivir frente a la muerte, generosidad para convivir con los semejantes y prudencia, como lo dijimos, para poder escoger con sagacidad entre las diferentes cosas. Recuerden que la muerte hay que aceptarla, que la muerte, nacer, no es lo contrario de morir. Es decir, ambos hacen parte de la vida. Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Una educación es exitosa si formamos seres humanos con autonomía. En el ejercicio práctico de ustedes, muchos en atención primaria, en programas de promoción y prevención, en programas de riesgo cardiovascular, protección renal, etc. Acuérdense de una cosa muy importante: uno no tiene que saber todo, pero sí tiene que conocer cuándo no debe quedarse más con su paciente, cuándo lo debe remitir en un momento oportuno, porque esa es una responsabilidad ética importante. Yo no tengo que saber de marcapasos ni de resincronización cardíaca, pero sí sé que mi paciente tiene esto y que lo debo remitir oportunamente. O lo más frecuente, en un concepto de ahorro económico en un sistema, les están dejando a muchos de ustedes los pacientes con ciertas patologías reprimidos en primer nivel y ustedes sabiendo que ese paciente puede beneficiarse de algo. En ese momento, el deber ético es una remisión oportuna. El verdadero maestro es capaz de seducir sin hipnotizar y la pedantería boicotea la pedagogía. Cuanto menos padres quieren ser los padres, más paternalistas se le exige que sea el Estado. Como maestros debemos tener presente que la educación sirve para formar gente sensata, no para formar santos. Y sabemos que educar implica cuestionar, y cuestionar implica que le duela un poco a quien estamos formando. Hablábamos ayer que para ser buen médico hay que tener claridad. La palabra clínico viene del griego clínica, y que quiere decir lecho, y la palabra paciente del latín pati, que quiere decir el que sufre. Un buen médico es aquel que sabe cuidar a quien sufre en su lecho. No es lo mismo procesar información que comprender significados. Volver al problema de la educación. Las universidades tienen una lucha en todo el mundo a quien saca los puntajes más altos en exámenes, cualquiera que sea, para que se certifique o estén estadificadas las universidades. Por eso esa educación está centrada simplemente a almacenar datos, olvidando la naturaleza y la esencia real del médico, que es educar en la bondad y en el deseo de servicio. Una educación orientada a la formación del alma, al cultivo respetuoso de los valores morales y patrióticos, porque este es de mayor rango que la instrucción que da a conocer destrezas técnicas o simples teorías científicas. Hoy en día hay un cambio grande entre lo que era la teoría de la relatividad y que todo se explicaba por el mundo físico. Sabemos que los sistemas biológicos no son sistemas lineales. Entonces es imposible a través de la física clásica poder explicar los resultados y el comportamiento del ser humano, porque yo puedo mirar las cosas materiales, cuantificarlas y medirlas, pero ¿cómo le mido la conciencia? ¿Cómo le mido a cada ser humano lo que siente y lo que vive en su momento? En ningún estudio clínico lo puede determinar. Por eso lo planteaba Einstein muy claramente. Hay que generar una nueva teoría física que es la de la realidad cuántica. ¿Y cuál es la física cuántica? La que plantea la incertidumbre. Nunca, y por eso la ciencia avanza, pero siempre teniendo claro que solo puede dar respuestas a corto plazo, porque la incertidumbre y el caos en los sistemas que no son lineales es el comportamiento natural, y no todo se puede predecir, ni todo se puede explicar simplemente por razones físicas o materiales. Y no estamos hablando de religión, sino la conceptualización espiritual que cada uno de nosotros tiene del mundo y de la vida. Educar contra la miseria y la ignorancia. Por eso no es simplemente tener universidades y colegios,
sino una educación real, que te muestre la vida, que te enseñe a analizar y a pensar. Si ustedes siguen permitiendo, y si cada uno de nosotros sigue permitiendo el adoctrinamiento confundido con la educación, nos seremos siempre esclavos y no tendremos la capacidad de discernir y de tomar decisiones correctas. Un buen gobernante garantiza la libertad, pero nunca cede al desorden. Los errores se refutan o se ignoran, pero no se decapitan ni se queman. La virtud es el hábito de hacer lo que conviene a la mayoría de los hombres. El vicio es la costumbre de hacer aquello que los daña. Educar es lo que permite pasar de la hominización, que se adquiere por la genética, a la humanización que se adquiere por la cultura. Vea, el mundo está más lleno de homínidos que de humanos. Entonces, por eso cuando a uno le dicen que uno puede salir en pelota a la calle y que no lo van a violar en la esquina, no sé quién es más imbécil, si el que quiere garantizar eso o el que se arriesga a hacerlo. Porque usted no puede garantizar que no esté frente a un humano, sino a un homínido. Entonces, si no hay educación con buenos niveles que permita formar el carácter y desarrollar la razón como elemento crítico en la toma de decisiones, nosotros estaremos en un mundo lleno de homínidos asumiendo las consecuencias de lo que estamos asumiendo en la humanidad entera. Hay una cosa que puede tocar un poquito en el fondo: los animales no tienen derechos. Nosotros le debemos respeto a todo ser vivo, un animal, una planta, a todo ser vivo. Pero para tener derechos hay que tener deberes. O métale la cabeza a un tigre pues en una jaula a ver qué le pasa. ¿Y qué le va a exigir? Entonces debemos respeto a todos los seres vivos. Pero para tener derechos hay que tener deberes. Y recuerden que el único animal en la escala evolutiva que tiene conciencia de muerte es el hombre. Ningún animal tiene conciencia de muerte. Hay instinto frente al peligro. Pero el gato cuando se tira del 7º piso no sabe que no va a volver a despertar. Usted sí sabe que si se tira se acabó. Enseñar a dudar, a ser tolerante para vencer el fanatismo que va en contra de la libertad. Una civilización laica que protege libertad de creencia es superior a una civilización integrista que admite solo su propia fe y quiere imponerla a la fuerza. Vivir en una sociedad laica significa que a nadie se le puede impedir practicar una religión, pero a nadie se le debe ni se le puede imponer ninguna. Que nuestros ciudadanos entiendan que las autoridades religiosas no son autoridades legales, por ello no pueden establecer lo que es un delito para todos los ciudadanos. Eso es supremamente importante y por eso la separación entre Iglesia y Estado. Los dos grandes obstáculos para el progreso, vuelvo e insisto, son la miseria y la ignorancia. Y recuerden que ir a un colegio, que lo gradúen de bachiller o que haga medicina en 3 años como médico comunitario, no le está diciendo a usted ni que es buen bachiller y mucho menos que es médico. Listo. Ser tolerante no es ser débil, sino ser lo suficiente fuerte y seguro de las propias elecciones para convivir sin escándalo ni sobresalto con lo diverso, siempre y cuando se respeten las leyes. Usted en los Estados Unidos, las comunidades indígenas son dueñas y tomen sus leyes en el resguardo, pero si salen y se van a tomar Washington o Nueva York, los juzgan de acuerdo a las leyes del Estado americano. Ya verán si dan vuelta canela al revés en el resguardo, si no quieren que los atienda el médico sino el chamán, o si quieren que los recen y les hagan con una cosa, ya es problema suyo dentro del resguardo. Pero no podemos pretender que lo que se hace ahí se lo impongan a quienes no están de acuerdo con lo otro. Y eso es algo que tenemos la obligación todos los ciudadanos de defender, porque todos debemos acogernos a las leyes, estar sujetos a las leyes, porque como lo dije inicialmente, no vivimos en el mundo de las ideas de Platón, somos de carne y hueso. Quien no tiene capacidad de indignación carece del órgano necesario para percibir las injusticias. Sin capacidad de compasión no podemos captar el sufrimiento de los otros, pero sin indignación no podemos percibir las injusticias.
Una buena formación nos educa para intentar descubrir el mejor argumento. Y como se los decía ayer, ¿cuál es la única manera de discutir con un ignorante? Ignorarlo. No hay otra opción. Y no instrumentalizar y no dañar a las personas es vital, pero también es necesario empoderarlas para que puedan desarrollar sus proyectos vitales. Esto es claro. ¿Para qué le pintan pajaritos a la gente? Vean, la única manera de progresar es bolear encéfalo, entucar dendrita y borrar rayita. De resto, no hay otra manera de progresar en la vida. Trabajar y levantarse a hacer las cosas correctamente y formarse para hacer correctamente cualquiera sea nuestro oficio. Ser el mejor barrendero, ser el mejor lustrabotas o ser el mejor médico. Porque una responsabilidad ética clara en cada profesión es luchar por ser personas muy competentes, no la competitividad, ser competentes, que es diferente a crear una competitividad o una lucha entre las personas. ¿Qué nos queda claro hasta ahora? Una adecuada educación emocional prepara mejor para el éxito personal y social que una que solo se limita a transmitir conocimientos. Eso es lo que estamos haciendo en Colombia. Ahí está, y conocimientos amañados. La historia está escrita, la historia está vivida, está en nuestras manos si la repetimos. Ya hay generaciones en Latinoamérica que nacieron cuando nosotros nacimos y no conocen la libertad. El analfabetismo emocional es una fuente de conductas agresivas, antisociales y antipersonales que van de la escuela y la familia al fútbol, la delincuencia común o al terrorismo. Es urgente recuperar una educación que no solo sea de habilidades técnicas, sino ante todo de competencias sociales. ¿Cuáles son las trampas para perder la disciplina intelectual? Oigan ustedes como médicos y siéntense y miren para atrás. Si no cumplen esas tres cosas, terminan engañando a sus pacientes. Primer peligro, la fatiga. Primera tentación, el reposo. Segundo peligro, el tedio. Segunda tentación, el celular, el entretenimiento. Tercer peligro y tercera tentación, creer que con el trabajo basta. Se los decía ayer también. Si dejas 3 días sin estudiar, tus palabras empezarán a perder sabor. Un verdadero maestro es lo contrario de un gurú. Ilumina sin hipnotizar. La medicina es la más humana de las profesiones. Todas las cosas están sujetas a la muerte, sin distinción de edad ni momento. Todo lo que puede acontecer una vez puede acontecer hoy. Puede ser este el último momento de nuestras vidas. ¿Qué es la vida? Es esa cosa que se recibe sin agradecerla, se goza sin saber cómo, se entrega a los demás cuando no se sabe dónde está y terminamos perdiéndola sin darnos cuenta. ¿Qué es el presente? Es el único momento del ser, de la acción, de la libertad. Es el único momento real. ¿Qué es el pasado? Es la memoria del presente. ¿Qué es el futuro? Es azar. ¿Qué es morir? Es un destino. La vida no es un destino, es una aventura. Nadie ha elegido nacer, pero nadie vive sin elegir. Hay una ética de la responsabilidad y una ética de la convicción. En la ética de la responsabilidad, sin renunciar a los principios, se preocupa por las consecuencias de la acción. Por eso, vuelve y juega. La más bella de las virtudes es la prudencia. La prudencia es un amor que escoge con sagacidad. Educar para el siglo XXI es contar con ciudadanos bien informados, con buenos conocimientos y prudentes en referencia a cantidad y calidad. Educar personas con corazón, con un profundo sentido de la justicia y de la gratitud. Miren, 1792. Ofrecer a los individuos de la especie humana los medios de proveer sus necesidades, asegurar su bienestar, conocer y ejercer sus derechos, entender y cumplir sus deberes y de este modo establecer entre los ciudadanos una igualdad de hecho y hacer realidad la igualdad política reconocida por la ley. La única igualdad a la que puede aspirar el ser humano, Condorcet 1792, es la igualdad frente a la justicia.
Tal debe ser el primer objetivo de una instrucción nacional y desde el punto de vista constituye para el poder público un deber de justicia. Como maestros debemos ejercer autoridad. Esta se fundamenta en el saber, pero nunca la dominación porque se fundamenta en el poder. Lo que atrae el empirismo es la ausencia de responsabilidad frente a la necesidad de interpretar. Como les decía en la charla sobre lípidos, la lucha contra la cantidad de gente que quiere llenarse de plata en unas redes sociales y publica cualquier cantidad de imbecilidades. Si nosotros no dedicamos un poco de tiempo a estar hablando con nuestros pacientes, no seremos capaces de vencer eso, ni de por lo menos lograr beneficiar a nuestros pacientes. Educar es motivar. Como decía Platón, a nadie se obliga ni a amar ni a pensar. Entendemos la ética como un saber práctico, diferenciar lo bueno de lo malo. La corrupción está acabando a la sociedad. La ética regula las costumbres. Es contraria a la violencia y a la mentira. Dese en cuenta de este mensaje tan contundente. Lo que están tratando de destruir es nuestras culturas. Al destruir la cultura no hay nada que hacer. La sociedad se pulveriza y somos sujetos de los demagogos. La ética no se impone por la ley, es un compromiso con uno mismo, es un ejercicio de la libertad. En la ética cada persona es su propio legislador, como decía Kant. El hombre que obedece a un amo es un esclavo, pero el que actúa por la razón es libre. No es esclavo el que se pone las cadenas. No se puede ser ético sin buscar la excelencia personal y profesional. Cuando se habla de educación elitista, ha sido mal entendido el concepto de elitismo. El elitismo no es porque es más rico o más pobre. El elitismo, en su concepción filosófica, es la búsqueda por el mejor, es la búsqueda de la excelencia. La ética no está hecha, se escribe. Cada día la escribimos con cada una de nuestras actuaciones. La ética no es una ciencia, es un saber práctico. Regula y doma las pasiones, las emociones, los deseos y las querencias. Acuérdense en la diferencia entre el bueno y el malvado. A los dos se les pasa lo mismo por la mente, pero solo el malvado lo ejecuta. Cultivar ciertas obligaciones éticas. Miren esto que es importantísimo en lo que vivimos en nuestro país. El perdón que se hace con el pasado. Memorioso, se perdona pero no se olvida. Amnésico, olvidemos todo. Y absolutorio, pero no contra la verdad de lo sucedido, ni al precio de la desmemoria. ¿Qué quiere decir eso? Justicia. El que asume, siendo consciente sus consecuencias, paga por ellas. Promesa y gratitud tira el pasado al presente y protesta lleva el presente al futuro. ¿Y cómo está regida la vida? A los 10 años, Mercurio es el dios de la astucia. A los 20, reina Venus, el amor y las mujeres lo poseen por entero. A los 30, domina Marte, el hombre es violento y belicoso. A los 40, dominan los 4 planetoides, se consagra a lo útil. A los 50, domina Júpiter, el hombre se siente superior a la generación actual y es apto para ser guía y dominador. A los 60 llega Saturno, con él la pesadez. Y por último viene Urano, es el momento de ir al cielo. Sociedad civil, educar para que elijamos gobernantes que nos permitan pasar de una modernización excluyente a una incluyente. Fortalecer la educación y la cultura, sin ella tendremos una economía frágil, es imposible alcanzar una democracia con desarrollo y con justicia. Tolerancia, porque es la verdadera revolución del siglo XXI. Miren, cuando ustedes vayan a tomar una decisión de elegir un superior, en cualquier rango, sea un político, sea en su universidad, en lo que sea, siempre, y esto lo decía Stanislao Zuleta, que fue honoris causa de la Universidad del Valle, que no sea dogmático, es dueño de la verdad, que no sea maniqueísta, divide el mundo en buenos y malos, los que me cuestionan son los malos, y mesiánico, que se crea el Salvador. Entre dogmático, maniqueísta y mesiánico no hay nada que pensar, es la dictadura absoluta. Y si es chiquito, feo y resentido, peor. El crecimiento económico
El crecimiento económico depende de la calidad de la información y esta de la calidad de la educación. Entre menos calidad de educación, mayor pobreza. 900 millones de adultos iletrados en el mundo, 130 millones de niños sin escuela y 100 millones de niños que abandonan sus estudios a nivel primario. El tercer mundo solo cuenta con 6% de los científicos mundiales y entre este número solo el 1% son latinoamericanos. Miren, en nuestras manos está no perder la libertad. Créanme que, como me decía un venezolano a mí, mire doctor, es mejor salir en avión que a pie. Tan solo disminuir 1% los gastos militares del mundo sería suficiente para escolarizarlos a todos los niños. La base de la desigualdad en América Latina es la exclusión del sistema educativo. Puede haber desarrollo cuando el 50% de los latinoamericanos que inician la primaria la terminan. Cuando un maestro latinoamericano gana $4.000 al año y un japonés o un alemán reciben $50.000 anuales. ¿Y en Colombia educación qué? No se ha educado para el respeto a la diferencia, ahí la debilidad. Nuestra educación no cuenta con un proyecto público serio que apoye, de ahí nació un submercado de baja calidad para la población, pero de alta rentabilidad a sus dueños. Colombia tiene más facultades de medicina que Estados Unidos y Canadá juntos. Es un puto negocio, es un engaño. Es injusto que una persona pague un infierno de plata y después todo el mundo le haga el fo y no lo quieran contratar. Tenemos que exigir que quien vaya a Colombia a ejercer medicina le exijan lo mismo que nos exigen a nosotros en otras partes, competencias, pero que no nos traigan chamanes, ni brujos, ni medicina ancestral, porque ustedes saben que eso es un engaño. ¿O a quién de ustedes, a un ser querido, le gustaría que lo atendieran en esas condiciones? Luchar para que la educación sea un proyecto público apoyado por el sector privado y dinamizado por el sector social. ¿Cómo enfrentar la globalización? Entender que la globalización no disminuye el Estado, lo hace extender a áreas de competencia pública. Un Estado grande es un Estado gastador, corrupto, que se lleva los recursos que deberían estarse empleando para que la gente viva mejor. El Estado debe ser pequeño, fuerte y gozar de respeto por la comunidad y que ayude a proteger y que se garanticen los derechos de los ciudadanos. Pero el Estado es ineficiente. Quienes nos tocó ver el Seguro Social hace 40 años sabemos que eso es miserable. A mí me tocaba ver todos los sindicalistas sin ir a trabajar, ver que daban los pacientes de alta un viernes y el lunes iban y les decían que volvieran el lunes para pasar la ronda poniendo seguir igual. ¿Sí? El único dolor soportable es el ajeno. El sector privado requiere un Estado fuerte gracias a su base tributaria y una política social que cuente con una población trabajadora, educada y saludable. Eduquemos para despedir el Estado benefactor, fortalezcamos el Estado regulador, un Estado no grande, sino fuerte, una política de pie, no recumbente, pero una empresa privada productiva y no especulativa. Una sociedad civil consciente de respeto por la vida, por la libertad y por la propiedad privada. El camino del éxito se construye con esfuerzo, con trabajo, con responsabilidad y ante todo con libertad. Crecimiento social del país fundamentado en disminuir la tributación, el gasto público y generar mercado. Garantizar igualdad, pero solo frente a la ley, que es la única que realmente generaría equidad y justicia. ¿Qué amenaza a los sectores sociales del país? Los impuestos, la deuda y la emisión monetaria. Estamos a punto de que se pierda el Banco de la República y tenemos billetes de 100.000 millones. Sacan a tío rico. Inflación, para los que no entienden qué es pérdida del valor del dinero. Quienes estamos a punto de las jubilaciones tenemos terror, porque una devaluación nos coloca en cero. Y no tenemos opción de volver a empezar. Enseñar a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado.
Una educación que canalice hacia la vida las inmensas energías creadoras que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Las aptitudes y las vocaciones no siempre vienen juntas, solo cuando las dos se juntan hay posibilidad de que algo suceda, pero esto no se hace por arte de magia. Falta la disciplina, el estudio, la técnica y un poder de superación para toda la vida. Muchas gracias. Listo. Va a preguntar. Muchas gracias, doctor Tamayo, por su intervención. Una intervención acá de la doctora Juliana Suárez. Gracias, doctor. Primero que todo, felicitarlo por su conferencia emocionante. Escuchar una conferencia de bioética con tanta profundidad cuando nos está faltando tanta bioética. Quería preguntarle, ¿usted qué opina de escenarios que tienen incoherencias en el tema de futilidad terapéutica? Le piden, por ejemplo, una gastrostomía endoscópica percutánea a un paciente que tiene orden de no reanimar. Y entonces no lo van a intubar, no le van a hacer una diálisis, pero consideran que hay que alimentarlo. Esa en mi opinión sería un cuidado extraordinario. Y hay una diferencia entre lo que es bañar a un paciente, que puede ser un cuidado ordinario, es una necesidad básica que no se le debe negar, pero un cuidado extraordinario es relativo y va cambiando de acuerdo a la situación clínica del paciente. Y por la ausencia de bioética en la formación de nuestros médicos, hay un desconocimiento absoluto de cómo cambia dinámicamente esa parte de lo que es un cuidado ordinario, un cuidado extraordinario, los conceptos de futilidad terapéutica, y se molestan muchas veces cuando uno, como gastroenterólogo, les dice hay una incoherencia en esta historia clínica. Si no vamos a reanimar, ¿por qué vamos a hacer nutrición artificial? Sí, es claro que es una acción fútil. No habría por qué hacerlo y los estudios demuestran que ese paciente debería recibir simplemente el soporte de hidratación, manejo del dolor, no debe estar heparinizado, no debe recibir antibióticos ni debe recibir nutrición enteral o parenteral. De lo contrario es distanasia. Ni siquiera futilidad, es distanasia. Gracias. ¿Algún comentario adicional, aporte? La doctora Patricia Álvarez. Pues lo felicito, doctor. Definitivamente es muy importante que las personas que tenemos algo de liderazgo en muchas de las personas que están a nuestro alrededor podamos expresar nuestras ideas. Lo primero que le quería decir, en las facultades de medicina se está mirando el nivel intelectual, pero los bipolares, los esquizofrénicos, como está pasando en nuestros estudiantes de medicina. La salud mental no se tiene en cuenta porque solamente se les recibe con un examen de admisión y jamás se les miró realmente cómo era su estado mental. Y entonces esos son nuestros médicos y por eso la alta tasa de suicidios en estudiantes de medicina, en médicos, porque realmente no solamente toca mirar el nivel intelectual, sino la integralidad. Entonces, eso que usted comenta es muy importante, el humanismo. Definitivamente estamos olvidando que estamos enfrente a un ser humano y que las guías pueden estar diciendo unas cosas, pero nosotros estamos viendo otras. Muchísimas gracias por su excelente Con mucho gusto, doctora. Sí, efectivamente parte de lo que se plantea y que les decía terminando como para que se motiven a leer un poco es la diferencia entre la física clásica y la física cuántica. La física cuántica plantea el concepto de incertidumbre. Entonces, los sistemas biológicos, al no ser lineales, abarcan un sentido de posibilidad cortoplacista. Y recuerden lo de la campana de Gauss. Entonces, cuando ustedes están con su paciente en el consultorio, frente a ese principio de incertidumbre, pues deben tener en cuenta la evidencia científica, pero siempre trasladarla al paciente en el momento
en el momento que lo están evaluando, donde tienen que evaluar algo que ningún estudio evalúa, que es la conciencia de ese individuo, la situación real de ese individuo y su concepción de la vida y de la muerte. Si queremos recuperar un poco esa parte, tenemos que salirnos de lo puramente técnico y volver a abordar ese sentido humano e integral del paciente en toda su conceptualidad. Acuérdense, en matemáticas el orden de los factores no altera el sumando. En medicina la suma de las partes no es igual al todo. Eso demostró en física cuántica también, que esos sistemas no lineales es imposible que se pueda predecir con toda certeza cuando se analizan por pedacitos, y a la hora después de tratar de tener una teoría unificada es imposible llegar a ella. Buenos días, doctor. Verdad que felicitarlo, excelente. Vamos a proponerlo como presidente de Colombia. Pero sí, quería complementarle la definición de justicia del jurisconsulto urpiano, que dar cada uno lo suyo, no hacer daño a nadie y vivir honestamente. En latín, alterum ladere sum quique tribuere. También, o sea, decirle que se ha invertido mucho la cuestión de la educación en la medicina. La semiología, que creo que es lo más importante, se olvidó. Hoy los médicos, la mayoría, lo que hacen es interpretar papeles, mandan una cantidad de exámenes y se les olvida ni siquiera qué color tienen los ojos o si tienen astigmatismo, cualquier otra cosa así básica que pueda uno determinar durante el examen físico. Entonces, no sé, creo que el problema es de la educación en las universidades, cómo replantear los pensum y volver otra vez allí a que el ser humano es íntegro y que hay que mirarlo y tocarlo en vez de estar mirando un poco de documentos. Hoy el gasto, la futilidad que hay también en los gastos de medicina, por tanto examen que se envía sin necesidad, como decía la doctora, hay muchas cosas que se hacen. Hoy en día hay también una controversia entre los geriatras y la medicina interna por el encarnizamiento médico. Les da rabia que los geriatras le digan, no, ya no hay que hacer nada, o sea, todo esto es fútil, o sea, no sé qué está pasando, pero sí creo que es importante que se lance la presidencia, doctor. Muchas gracias. A usted, doctor. Lo apoyamos, doctor Dueñas. Gracias. Megalabs. Somos bienestar.